Continuamos con el tema 1 del módulo 1. Estamos estudiando los materiales orgánicos, viendo las estructuras químicas que corresponden a estos materiales. En este video vamos a analizar a los compuestos oxigenados y nitrogenados. Para los compuestos oxigenados, conceptualmente corresponden a hidrocarburos que tienen uno o más átomos de oxígeno en cada molécula. La cantidad de átomos de oxígeno y la forma en que están unidos a la cadena de carbonos le va a dar propiedades muy diferentes a las distintas sustancias, y eso es lo que nos va a dar la variedad de compuestos oxigenados que vamos a ver ahora. En todos los casos son relativamente hidrosolubles en algunos extremos, muy hidrosolubles en otros. La hidrosolubilidad va a cambiar dependiendo de la cantidad de átomos de oxígeno, y también va a influir mucho la cantidad de átomos de carbono que posea la molécula. Así, cuantos más átomos de oxígeno haya, la sustancia es más soluble en agua, pero cuantos más carbonos haya, la sustancia es menos soluble en agua. Acá tenemos una tabla donde vamos a comparar esta solubilidad. Por ejemplo, en el primer caso, que hay un átomo de oxígeno y un átomo de carbono, vemos que la solubilidad corresponde al infinito. Esto significa, yo puedo seguir agregando este compuesto al agua y siempre se va a poder seguir disolviendo. Lo mismo ocurre con 2 carbonos y con 3 carbonos. Con 4 ya empieza a cambiar. Lo que vemos con 4 carbonos y un átomo de oxígeno es que se puede disolver hasta 7,9 gramos de este compuesto por cada 1 decilitro de agua. 1 decilitro de agua es relativamente poca cantidad, es como si fuera el fondo de un vaso de agua. Y lo que vemos es que no importa si mucho o poco, tiene un límite de la cantidad de compuesto que yo puedo disolver. Ya no es infinito como eran los compuestos anteriores. Si le agregamos 2 átomos de carbono más, nos pasamos a 6 átomos de carbono, la solubilidad baja bastante. Ahora tenemos 0,6 gramos del compuesto por decilitro. Y si ya llegáramos a 9, el compuesto es totalmente insoluble. Es decir, la liposolubilidad de la cadena de 9 carbonos como que le gana a la hidrosolubilidad del único átomo de oxígeno que teníamos disponible. Vamos a ir viendo ahora las distintas formas en que se conecta el oxígeno con la cadena de carbonos y que nos da los distintos grupos químicos. El primero que vamos a ver es cuando un oxígeno está unido a un hidrógeno y a un carbono. Acá lo primero que tenemos son los alcoholes alifáticos. Entonces vemos este grupo OH, oxígeno con un hidrógeno, se une a un carbono. Si el OH, el oxígeno e hidrógeno, estuviera unido a un anillo aromático, tendríamos un compuesto similar, pero no sería un compuesto de alcoholes alifáticos, sino que serían de los alcoholes aromáticos. Acá tenemos entonces de ejemplo en los alcoholes alifáticos al etanol, es el alcohol que se usa en las bebidas alcohólicas y también el que es el mayor componente en el alcohol fino, que está dentro de los alcoholes alifáticos. Y en los aromáticos, dos ejemplos, el fenol y el cresol, los dos se utilizan como antisépticos. Lo que vemos que tienen en común es este grupo OH pegado a la cadena de carbonos. El grupo OH también lo podemos encontrar en más cantidad, y en ese caso el tipo de compuestos se llaman glicoles. Acá tenemos dos ejemplos, etilenglicol y propilenglicol. Cada puntito donde se cruzan las líneas corresponde a un átomo de carbono, así que en el primer caso son 2 átomos de carbono y los dos tienen el grupo OH, y en el otro son 3 átomos de carbono y todos tienen el grupo OH. Siguiente grupo, perdón, no, algo importante con esto. Para reconocerlo, porque cuando yo tengo un frasco que dice el nombre, no sé la estructura química, pero nos podemos orientar con esto. Todos los alcoholes se los nombra con terminación ol, y a todos los glicoles con terminación glicol. Esto lo podemos ver acá en estos ejemplos que te estoy poniendo. El etanol con terminación ol, fenol, cresol, terminación ol, etilenglicol y propilenglicol, terminación glicol. Bueno, en este caso es relativamente simple, pero no es absoluto. Digo, nos vamos a encontrar con compuestos como el formol, que no es un alcohol.
Ahora lo vamos a ver en un momento. Pero en general nos podemos orientar por esto. Otro grupo químico es cuando el carbono se une con doble enlace a un oxígeno. Y esto nos va a dar los siguientes grupos químicos. Por un lado tenemos a los aldehídos. Acá tenemos un ejemplo. En un aldehído tengo este carbono con doble unión a oxígeno y además el carbono unido a un hidrógeno. Y el resto de la cadena, ¿sí? El R1 significa que se puede unir a otro carbono, a muchos carbonos, incluso a otro hidrógeno, y siempre estaríamos dentro de los aldehídos. Ejemplo de esto tenemos el metanal. El metanal, fíjate que responde a esta estructura. Comercialmente se lo conoce como formaldehído. Formaldehído sería como el compuesto puro. Y cuando yo tengo una solución de formaldehído, comercialmente se lo conoce como formol. Así que este es el caso que yo te decía recién. El formol es el nombre comercial, no corresponde a un alcohol, sino a un aldehído. Tenemos también a las cetonas, que también tiene carbono con doble enlace oxígeno, pero ese carbono no se une a un hidrógeno, siempre se va a unir a otros átomos de carbono. Ejemplo, el más simple de esto es la propanona, comercialmente a esto lo llamamos acetona. ¿Sí? Una acetona es la cetona más simple. Los nombres, en términos generales, como te vengo diciendo, todos los aldehídos terminan en al o en aldehído, como te mostré ahí con el metanal o formaldehído, y las cetonas terminan en ona o en cetona. ¿tá? Ejemplo de esto, si tenemos ahí un frasco de producto puro, esto se llama metiletilcetona, perdón, metiletilcetona. Es una cetona, o sea que estamos con este carbono con doble enlace oxígeno, un poco más complejo por lo que te estoy mostrando, pero entra dentro de este grupo. Después tenemos otro grupo químico que estos se llaman ácidos orgánicos o ácidos carboxílicos, que es como si fuera la suma de los dos que te mostré recién. Es carbono con doble enlace oxígeno y además un OH. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura general. Tengo que tener este que te estoy poniendo en rojo y además el resto de la cadena, que puede ser un hidrógeno y sería el ácido orgánico más simple, que es el formaldehído. No, perdón, el ácido fórmico. O pueden ser otros átomos de carbono, ¿sí? El ácido fórmico, que es esto, también llamado metanoico. Otro ejemplo es el ácido etanoico o ácido acético. Y en general de los nombres tenemos esto. Siempre van a comenzar con ácido. Esto sí te puedo decir. Siempre empiezan con la palabra ácido. Y terminan con oico. ¿sí? Ácido metanoico, fórmico, ahí por ahí se me escapa, metanoico o acético. Pero siempre van a empezar con ácido. Estos ácidos orgánicos pueden llegar a ser igual de peligrosos que los inorgánicos que viste en el curso anterior de química. ¿tá? Uno se puede quemar no solamente con ácido muriático, sino uno se puede quemar también con ácido acético o ácido fórmico. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Ácido acético glacial. Yo me encuentro, vamos a hacer una visita al laboratorio, encuentro un frasco que dice ácido acético glacial. Bueno, sé que ahí adentro tengo un ácido orgánico. ¿tá? O por lo menos sé que tengo un ácido y tengo que atenderlo como un corrosivo. Otros grupos tenemos que hay un oxígeno unido a dos carbonos, ¿sí? como si fueran, le da la mano a los dos. A esta estructura se los suele llamar puente de oxígeno porque es el puente entre dos cadenas de carbono. Y tenemos dos posibilidades. Por un lado tenemos los éteres, donde es esto lisa y llanamente. Ejemplos de estos, el más común, el éter etílico. Ves que acá tenemos un oxígeno haciendo de puente entre dos cadenas de dos carbonos cada uno. Y también tenemos los ésteres, que también van a responder a esta fórmula, pero con un agregado más. El carbono, uno de los dos carbonos al que se une el oxígeno, tiene un doble enlace a oxígeno y formamos los ésteres. Ejemplos de estos, el etanoato de bencilo o acetato de bencilo, y es un aceite esencial. En general, casi todos los ésteres son compuestos fragantes, o sea, tienen algún tipo de perfume. No todos se los usa de esta manera. También tenemos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que también tenemos esta estructura de un oxígeno haciendo de puente entre dos cadenas de carbono.
Y esto es como el compuesto, la droga principal de la aspirina. Por un lado, otro lado tenemos a los compuestos nitrogenados, que siguen más o menos la misma lógica, o sea que lo que tenemos es que son hidrocarburos que están con algún nitrógeno. Ahora, acá el nitrógeno puede unir hasta 3 cadenas de carbono. ¿Tá? Puede unirse a una, a dos o a 3 cadenas de carbono. Y va a pasar algo parecido con la solubilidad. Tenemos tres grupos de compuestos nitrogenados. Por un lado tenemos a las aminas. Las aminas en general son líquidas y gaseosas, es raro que encontremos una sólida. Son bastante hidrosolubles, aunque, igual que pasaba con los oxigenados, la solubilidad va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Y también a medida que aumenta la cantidad de carbonos que tiene unidos. O sea, una amina con una sola cadena es más hidrosoluble que una que tiene dos, y esta es más hidrosoluble que una que tiene tres. Otro grupo que tenemos son las amidas, pueden ser líquidas o sólidas. La mayoría son insolubles. ¿Tá? Ahora te voy a mostrar un poco más de detalle de cada uno de estos grupos. Y finalmente los nitrilos, hay un solo compuesto gaseoso, que ahora te voy a mostrar la estructura química, el resto son líquidos y la gran mayoría son sólidos. Son todos insolubles en agua y tienen puntos de ebullición altos. Esto significa que yo lo tengo que calentar mucho para que pasen al estado líquido y al estado gaseoso. Bien, vamos con detalles un poco de cada uno de estos tres. Por un lado, las aminas. Acá te estoy mostrando como tres ejemplos. En todos los casos son aminas. Es el nitrógeno unido a carbono, a 1, a 2 o a 3. Tienen esto como característica que suelen ser coloreados. Ahí los vamos a encontrar dentro de los compuestos de pigmentos. Eh, las más livianas son gases, tienen olores similares al amoníaco. El amoníaco es NH3. Había, no sé si sigue estando, un producto comercial de limpieza con amoníaco que se llama NH3. Bueno, cuanto menos cantidad de cadenas de carbono, más olor a amoníaco va a tener. También tienen así como olores desagradables a pescado. Suelen ser muy tóxicas, se absorben a través de la piel y bueno, se suelen utilizar, acá tenemos como colorantes, detergentes en la producción de determinados plásticos. Y bien, amidas, el otro grupo. Acá, a diferencia del anterior, el nitrógeno tiene a un carbono que tiene un enlace doble a un oxígeno. Esa es la diferencia con el de las aminas. Ejemplo, el paracetamol. Bueno, aplicaciones, la mayoría son sólidas o líquidas a temperatura ambiente, son buenos como disolventes, para eso se usan bastante. Además del ejemplo que te estoy poniendo acá, se utilizan mucho como disolventes. La urea, que yo te conté al principio que nos trajo la crisis de la definición de los compuestos orgánicos, está dentro de los compuestos de las amidas, y también llegamos a formar algunos plásticos como el nylon también. Se utilizan en ciertos procesos industriales, la producción de distintos productos de uso bastante frecuente. Y finalmente los nitrilos. Los nitrilos es en realidad el compuesto que más estoy interesado que aprendas, porque son los más peligrosos desde el punto de vista toxicológico. Son compuestos orgánicos y poseen un grupo ciano. El ciano es esto que te estoy mostrando, carbono con 3 uniones a nitrógeno. El más simple de todos es el ácido cianhídrico, ¿sí? Que es carbono, nitrógeno y hidrógeno. El ácido cianhídrico es tremendamente tóxico, es a ciertos niveles que se alcanzan rápido es mortal, es un gas y es el que tiene lo que se llama acá olor a almendras amargas. El resto, los que son derivados, los que tienen alguna cadena de carbonos más y además el grupo ciano, bueno, son tóxicos, pero cuanto más larga es la cadena, menos tóxicos, ¿sí? Y además son todos que no son gases. Ya empezamos con que son líquidos o sólidos. Tienen múltiples aplicaciones, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Muchos productos que los llamamos de látex, a veces en realidad no son de látex, sino son de nitrilo. Los guantes estos azules son conocidos últimamente, se han difundido mucho.
y bueno, distintos productos. Lo importante de estos es que uno tiene que tener cuidado no tanto en el uso, sino como en la disposición final, a dónde lo voy a tirar y sobre todo tratar de que no se quemen, porque al quemarse podrían llegar a liberar el ácido cianhídrico, que es un gas tremendamente tóxico. Bien, con esto cerramos toda la parte de estructuras químicas. Una aclaración importante, lo que yo pretendo que sepas de todo esto es la clasificación de compuestos, los ejemplos y las características, sobre todo a nivel de materiales. No me interesa tanto y no te voy a estar preguntando los detalles de las estructuras químicas, pero sí que por lo menos sepas que esto existe de esta manera.